Sal de aquí. Ya. Esta es mi cocina. Las palabras me pegaron antes de que siquiera procesara dónde estaba parada. Apreté la cuchara de madera que tenía en la mano, la misma que usaba hace años cuando Renato era chiquito, y se subía a una silla a mi lado, viendo todo lo que hacía como si fuera lo más importante del mundo. Marisol no bajó la voz. Al contrario, se aseguró de que se oyera bien. Me daba la espalda, pero su postura lo decía todo. No era enojo. Era como si estuviera marcando territorio. Tenía mis ollas en la estufa, mis compras desparramadas en la mesa, mi cocina convertida en algo que ya no reconocía, llena de gente que hablaba encima unos de otros como si fueran los dueños del lugar. Alguien soltó una risa. No fuerte, solo lo suficiente. Me quedé ahí un segundo más de lo que debía, lo suficiente para darme cuenta de que nadie volteaba hacia mí, lo suficiente para entender que ya no formaba parte de lo que pasaba en esa habitación. Entonces entró Renato. Miró de Marisol a mí y por un momento pensé que diría algo que calmara el aire, algo chiquito, algo que recordara a todos dónde estaban parados. En vez de eso, aplaudió. Un solo aplauso seco. Al fin, no terminó. No hacía falta. La aprobación ya estaba ahí flotando entre nosotros. Di un paso atrás. No rápido, no dramático. Solo un paso como abriendo espacio para algo que ya me había sacado. Salí de la cocina sin decir más y el ruido detrás siguió como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. En el pasillo, la casa se sintió más callada. O tal vez yo la oía diferente. La carpeta seguía en la mesa, donde Renato la había dejado días antes. Impuestos prediales, seguros, papeles que dijo que quería revisar, nomás para ayudar. La tomé. Las hojas no estaban en el mismo orden que recordaba. Me quedé ahí un rato más de lo necesario, mirando algo que antes no cuestionaba, dándome cuenta de que lo de la cocina no había empezado esa noche, llevaba tiempo armándose poquito a poquito, mucho antes de que yo lo notara. Hace 4 años Renato me dijo que sería solo unos meses. El departamento se acaba el contrato, me dijo. Nomás necesitamos un tiempito. No pregunté cuánto. No pedí plan. Dije que sí, porque siempre había hecho lo mismo, hacerle espacio, ajustarme, sin que tuviera que pedírmelo 2 veces. Al principio se sintió temporal. Comíamos juntos. Marisol se ofrecía a ayudar con cositas. Renato arregló una puerta de gabinete que yo había ignorado semanas. Me agradecían. Notaban detalles. Luego cambió tan despacito que no marqué el momento. ¿Puedes cocinar un poquito más esta noche? Vamos a reacomodar la cocina. Va a quedar más práctico. Esta habitación no la usas tanto, ¿verdad? Nada sonaba mal por sí solo. Renato empezó a hacer preguntas que nunca le había oído. La casa ya está totalmente pagada. ¿Cómo está el título de propiedad nomás pensando a futuro? Contestaba, porque no veía razón para no hacerlo. Era mi hijo. Planear sonaba responsable. Marisol cambió de otra forma. Dejó de preguntar. Empezaron a llegar visitas sin aviso. Cajas del cuarto de trastos se movían o desaparecían. Los gabinetes se reorganizaban hasta que tenía que abrir 3 para encontrar lo que buscaba. Cuando lo mencionaba, sonreía como si yo fuera la que no entendía lo obvio. Es más eficiente así, ¿no? La forma en que hablaban de la casa también cambió. Al principio seguía siendo tu casa, luego esta casa, al final nuestra casa. Yo notaba cada cambio, solo que no los interrumpía, no porque no entendiera qué pasaba, sino porque decirlo en voz alta habría significado aceptarlo de frente, y no estaba lista para oír cómo sonaba. La cuchara de madera se quedó donde siempre, una cosita chiquita que no dejé que movieran. El mes pasado entré al estudio y encontré a Renato parado en mi escritorio con uno de mis documentos en la mano. ¿Qué buscas?, pregunté. Un recibo, dijo demasiado rápido. Asentí y me fui. No vi qué tenía en las manos. No le pedí que lo devolviera.
Lo dejé pasar como había dejado pasar todo, hasta que ahora, parada en el pasillo con la carpeta que él había tocado, entendí que nada había sido pequeño ni temporal. Cuando volví hacia el comedor, la casa ya no parecía esperarme. La familia de Marisol había llenado cada rincón. Voces se pisaban sillas, arrastraban vasos, chocaban en ritmo constante. El aire tenía ese tono de gente instalándose en un lugar que creen suyo. Nadie levantó la vista cuando entré. La mesa estaba puesta completa, platos, servilletas dobladas, fuentes ya medio vacías, pero no había un lugar que se sintiera mío. Me quedé cerca de la puerta, justo fuera del círculo de plática, viendo cómo la comida pasaba de mano en mano sin parar. Alguien me vio y luego miró hacia la cocina. Ahí adentro hay espacio. Unos cuantos rieron, no con mala onda, no más casual, como si tuviera sentido. No contesté. Renato estaba sentado 2 sillas desde la cabecera. Lo oyó. Sé que sí, pero no levantó la vista, no se movió, no dijo mi nombre. Di un paso atrás antes de que tuvieran que repetirlo. Siempre había sido mi forma moverme antes de que se arme el roce, ajustarme, antes de que pidan 2 veces mantener todo suave, aunque significara salirme de mi propio lugar. El pasillo se sintió callado otra vez, como si existiera fuera de la versión de la casa que pasaba en el comedor. Mi celular vibró en la mano. Número desconocido. Lo vi luego, lo bajé sin contestar. Una segunda vibración casi al instante. Esta vez apareció la vista previa del mensaje urgente. Soy Martín Torres, su abogado. Llámeme por un trámite ligado a su propiedad. Me quedé mirando las palabras más tiempo del que quería. No tenía ningún abogado llamado Martín Torres, no uno que yo hubiera contratado, ni uno que recordara haber hablado. Atrás la risa subió de nuevo más fuerte, como si la noche se estuviera acomodando en algo cómodo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal, abriéndola lo justo para que entrara el aire fresco de afuera. Luego marqué el número y me llevé el teléfono al oído, escuchando el tono, tratando de entender por qué alguien que nunca contraté llamaba por papeles de una casa que nunca autoricé que tocara. Contestó al tercer tono. Señora Elena, gracias por devolver la llamada. Soy Martín Torres. Su voz era firme, profesional, de las que no dejan mucho espacio para confusiones. No me presenté otra vez. Ya sabía quién era. Hubo un trámite presentado en un banco regional ligado a su propiedad, dijo. Una solicitud de refinanciamiento. No contesté de inmediato. La palabra se quedó ahí, rara en mi vida. ¿Qué tipo de trámite?, pregunté. Una autorización notariada, dijo. Documentos que indican que usted dio permiso para que alguien actuara por usted. Incluye su nombre, detalles de la propiedad y una firma que parece parecida, pero no coincide con sus registros verificados. Sentí un cambio en el pecho antes de entenderlo. ¿Quién lo presentó? Aparece un hombre llamado Renato como el que actúa. Cerré los ojos un segundo, luego los abrí como si el nombre pudiera sonar diferente la segunda vez. El banco detectó varias inconsistencias, siguió Martín. Ingresos que no cuadran con sus declaraciones conocidas y documentos de apoyo que parecen alterados. Pausaron el proceso y nos contactaron para verificar. Se quedó callado. Tengo que preguntarle directamente, dijo. ¿Autorizó a alguien a actuar por usted en lo de su propiedad? No. La palabra salió limpia sin dudar. Hubo un silencio breve en la línea. Entonces esto califica como intento de fraude. No me di cuenta de que me había movido hasta que estuve sentada al borde de la cama. La casa sonaba diferente desde arriba. La risa llegaba más clara a vasos chocando voces, pisándose como si nada hubiera cambiado. Mi casa, mi cocina, mi hijo. Si intentan de nuevo con documentación más fuerte, dijo Martín,
¿Podría no detectarse tan pronto? Hay que monitorear cualquier movimiento ligado a su propiedad de inmediato. Miré hacia abajo y vi que todavía tenía la cuchara de madera en la mano. No recordaba haberla traído. Quiero alertas en todo, dije. Cualquier trámite, cualquier consulta. Y copias de lo que presentaron. Se lo arreglo, respondió. Cuando colgué me quedé ahí un rato más, escuchando el ruido de gente moviéndose por cuartos donde había vivido décadas, entendiendo que lo que habían empezado abajo no se había quedado ahí, y que si ya lo habían intentado una vez, lo siguiente no sería si sino cuándo. No los confronté, ni esa noche, ni la mañana siguiente, ni cuando Marisol pasaba por la cocina como si nada, o cuando Renato se sentaba en la mesa scrolleando el celular, como si la llamada que acababa de tener no existiera. En vez de eso, cambié cositas. Dejé de cocinar, no de golpe, no de forma que pudieran señalar solo lo suficiente para que las comidas dejaran de aparecer sin esfuerzo. Usaba la cocina para mí, calladita a otras horas. Lo que hacía quedaba simple guardado. Dejé de limpiar los espacios comunes. Las mesas se quedaban como las dejaban. Los platos esperaban más. Las rutinitas que antes mantenían todo rodando ya no lo hacían. Y dejé de contestar al instante. Las preguntas se quedaban flotando un rato más. Las peticiones quedaban sin respuesta hasta que las repetían y a veces ni así, sin pleitos, sin explicaciones. Marisol lo notó primero. Se recargó en el marco de la puerta una tarde viéndome enjuagar un vaso. ¿Estás bien, sí? Eso fue todo lo que le di. Se quedó un segundo más como esperando algo, luego se fue. Renato lo notó después. ¿Por qué andas así?, preguntó una noche ya con tono de fastidio. No ando de ninguna forma. Esperó, pero no agregué nada. Eso le molestó más que si hubiera discutido. No reaccionaban a enojo, reaccionaban a la falta de lo que ya daban por sentado. Mientras hice lo que debía hacer antes, Martín puso alertas en cualquier movimiento de la propiedad. Cada consulta, cada intento dejaría rastro. Un amigo vino con el pretexto de revisar un problema eléctrico e instaló cámaras chiquitas en áreas comunes, nada obvio, nada invasivo, solo lo suficiente para ver qué pasaba cuando no estaba. Revisé los papeles que Martín me mandó. La firma estaba parecida, lo suficiente como para que alguien la hubiera estudiado. No fue accidente, no fue adivinanza, práctica. El martes Renato lo sacó casual como si llevara rato pensándolo. Deberíamos hablar de reducir, dijo. Esta casa es mucho para ti sola. Lo miré y asentí. Lo pienso. Se relajó al instante los hombros. Se le aflojaron de una forma que no cuadraba con lo pesado de lo que acababa de sugerir. Esa respuesta me dijo más que cualquier negación y se me quedó cuando llegué antes de lo esperado y vi a un hombre parado frente a la casa sacando fotos. Mi vecina llamó antes de que entrara al driveway. Había un cuate afuera de tu casa rato antes, dijo, sacando fotos. Pensé que debía saber. Frené despacio al entrar, revisando la fachada, como si algo siguiera fuera de lugar. Todo igual, tranquilo, normal. ¿Cómo era?, pregunté, como de 40 y tantos. Portapapeles, celular. Dio la vuelta por el lado también. Le agradecí y colgué, pero las palabras se me quedaron mientras entraba. La casa olía a que habían cocinado algo reciente, pero no yo. Las voces se habían ido. Nadie en casa. Entré primero a la cocina, luego al comedor, luego por el pasillo al estudio. Ahí lo vi. Una pila de papeles en la orilla del escritorio, no escondidos, ni siquiera ordenados como para parecer cuidadosos. Arriba había una estimación de evaluación impresa, mi dirección clarita, con números que nada tenían que ver conmigo y todo con una venta. Debajo, notas de borrador. Frases de anuncio, distribución actualizada y ubicación privilegiada. Al fondo, un cronograma, fechas, pasos, plazos. Estaban preparando vender la casa, sin mí,
No moví nada. No confronté cuando llegaron esa noche. Esperé. Esa noche me senté en mi cuarto y abrí la transmisión de las cámaras. La grabación era clara. El hombre de antes, Tristán, como supe, después estaba en la cocina con Renato y Marisol. Voces calmadas medidas. Si la autorización pasa, podemos movernos rápido, dijo Tristán. Renato asintió. Hay que cerrarlo antes de fin de mes. Marisol no dudó. No hay tiempo que perder. Nadie alzó la voz. Nadie cuestionó el plan. Hablaban como si ya estuviera decidido. Vi el clip 2 veces antes de mandárselo a Martín. Su respuesta llegó pronto. Documenta todo. Así lo hice. Guardé la grabación, copié los archivos, agregué fechas, horas, detalles. Sabía que lo que viniera ya no sería entender qué hacían, sino decidir hasta dónde los dejaba llegar antes de pararlos. Renato me dijo de la cena esa mañana. Mis suegros invitan hoy, dijo parado en la puerta, como si ya estuviera decidido. Quieren platicar del futuro. Lo miré un rato más de lo usual. Claro que sí, dije. No pareció notar el tono, o prefirió ignorarlo. Pasé la tarde preparando, pero no como esperaban. Hice copias, registros de propiedad con mi nombre clarito. El aviso del banco, marcando el intento de refinanciamiento. Imágenes fijas de las cámaras, lo justo para mostrar, no para abrumar. Lo puse todo en una carpeta limpio y ordenado, sin comentarios, sin interpretaciones, solo hechos. No hay mucho que discutir cuando se presenta así. Antes de salir, recorrí la casa una vez más, cuarto por cuarto, interruptores, puertas, los espacios callados entre ellos, sin voces, sin movimiento. Por primera vez en años, la casa se sentía firme, sin ajustarse a nadie más. Me detuve en la cocina, abrí el cajón y vi la cuchara de madera donde la había dejado la noche anterior. Exacto como siempre. Cerré el cajón con cuidado y apagué la luz. En el coche nadie habló. Marisol iba delante scrolleando el celular, cara sin cambio. Renato con los ojos en el camino, manos firmes en el volante, como si fuera otra noche, cualquiera otra rutina. Ninguno me preguntó nada, ni qué pensaba, ni qué quería. Daban por hecho que ya sabían, que la plática que esperaba al final del camino ya estaba ganada para ellos. Me senté atrás la carpeta en las piernas, escuchando el ruido de las llantas contra el asfalto, pensando en lo fácil que es decidir cuando a quién más afecta. Ya no lo cuentan en el proceso. Y cómo esa suposición estaba a punto de toparse con algo para lo que no se habían preparado. La cena avanzaba pareja, cada palabra, medida cada gesto en su lugar. Pasaban platos, hacían preguntas, daban respuestas en el mismo tono cuidadoso que mantenía todo suave por fuera. Yo dije poco. Los papás de Marisol llevaban la plática llenando el espacio con planes y suposiciones vestidas de certeza. Renato seguía agregando detalles cuando tocaba asintiendo en los momentos correctos. Marisol sonreía relajada, como si la noche ya hubiera salido como esperaba. A mitad, el papá levantó su vaso. Creo que vale la pena reconocer, dijo, que Renato y Marisol están haciendo un movimiento inteligente, vender la casa y empezar de nuevo. Las palabras cayeron sobre la mesa como algo ya acordado. Aplausos siguieron, no fuertes, pero suficientes. Luego la atención cambió. Todas las caras se voltearon hacia mí. Renato me miró y dio un asentimiento chiquito de los que no preguntan, sino esperan, como si solo tuviera que confirmarlo ya decidido. Me paré. La casa no se vende. El cuarto se quedó en silencio de golpe completo. No es de Renato para venderla. Marisol soltó una risita suave, casi de lado. Es decisión de familia, dijo. Abrí la carpeta y puse un solo documento en la mesa, deslizándolo lo justo para que los más cercanos vieran. Registro de propiedad, dije. Nombre único.
El cambio fue sutil, pero se sintió. El tono del cuarto cambió sin que nadie lo dijera. La cara de Renato se tensó. Mamá, ya habíamos hablado de esto. Lo miré fijo. No dije, tú hablaste. Yo escuché. Nadie interrumpió. Nadie llenó el silencio esta vez. La plática que habían armado con cuidado, con confianza, ya no se sostenía como minutos antes. Y lo vi en cómo se miraban, en cómo su seguridad empezaba a tambalear, como tratando de entender cómo algo tan firme se estaba deshaciendo enfrente de ellos y cuánto más se vendría cuando metiera la mano en la carpeta otra vez. No me senté de nuevo. Metí la mano otra vez y puse otro documento junto al primero. Se presentó una solicitud de refinanciamiento con mi nombre, dije, sin mi consentimiento. Nadie se movió. Marcada por el banco, las palabras se quedaron donde cayeron. Nadie corrió a responder. Nadie trató de meterse. Seguí voz pareja. También tengo audio. No lo puse. No hacía falta. La mirada de Renato cayó a la mesa. Marisol se quedó quieta del todo, cara congelada como calculando qué todavía se podía decir y qué no. El cuarto se sintió más chico, no porque cambiara físicamente, sino porque el espacio para negar se achicó. Tengo copias de todo lo presentado, dije, y lo revisaron. Seguía sin hablar nadie. No voy a presentar cargos, agregué. El cambio fue inmediato, sutil pero visible. Un respiro demasiado pronto, un leve cambio de postura, el tipo de alivio que aparece antes de entender la frase completa. Lo dejé asentarse un segundo. Pero se van, dije, 2 semanas. Renato levantó la vista entonces por fin, como si fuera a decir algo que pudiera cambiar la situación. No salió nada. Las manos de Marisol se apretaron un poco en la orilla de la mesa, pero tampoco habló. Cualquier intento más de acceder, transferir o meterse con mi propiedad se iba a terminar distinto. Hice pausa, lo justo para que no quedara duda. No presento demanda, hoy dije. Pero si hay un intento más de tocar esta casa de cualquier forma, sin mi autorización, lo arreglamos en corte, sin énfasis, sin alzar la voz. Solo una línea bien marcada. Junté los documentos y cerré la carpeta. No quedaba nada que explicar. Ni pleito que atender, ni discusión que seguir. El resultado ya estaba decidido desde que puse la verdad enfrente. Y al alejarme de la mesa, entendí que lo que viniera no sería probar más, sino ver si se iban tranquilos o me obligaban a cumplir exactamente lo que acababa de dejar claro. Se fueron en 2 semanas. No hubo pleitos que duraran más de los primeros días, ni intentos finales de negociar, solo cajas empacadas y apiladas sacadas en viajes callados que no pedían reconocimiento. No ayudé, no me metí, me quedé en la casa y los dejé pasar por ella, sin ajustarme alrededor. Al final de la 2ª semana, los cuartos volvieron a estar vacíos. No como antes, pero cerca. La cocina regresó primero. Mesas limpias, gabinetes en su lugar. Las cositas volvieron sin resistencia. Abrí el cajón y vi la cuchara de madera descansando donde pertenecía intacta. La dejé ahí. La casa no se sintió más grande, se sintió más firme. Martín llamó unos días después. No hay más movimientos en la propiedad, dijo. Ni consultas ni trámites. Le agradecí y colgué. Renato empezó a llamar una vez por semana. Al principio las pláticas eran cortas. No pedía nada. No mencionaba la casa. Hablaba de trabajo, de cositas que no requerían más que escuchar. No lo presioné. Marisol encontró trabajo. Lo supe por él, no por ella. Dijo que lo estaba manteniendo, que las cosas se estabilizaban. No comenté. El tiempo pasó sin forzar nada de vuelta. Meses después puse la mesa para cenar. No para mucha gente, solo unos pocos, gente que yo elegí. Me moví por la cocina a mi ritmo, poniendo cada plato donde quería, sin ajustar nada por preferencias ajenas.
Cuando me senté, no hubo duda de dónde pertenecía. Sin titubeos, sin corrimientos. La casa tenía las mismas paredes, los mismos cuartos, el mismo silencio entre movimientos, pero la forma en que se sentía había cambiado. Lo noté en el silencio. Ya no era algo que tuviera que llenar. Ya no era algo que tuviera que suavizar. Se quedaba como lo dejaba, y por primera vez en años, eso bastaba para seguir adelante con lo que viniera.